La información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Si usted es una de esas personas que piensa que el gobierno le oculta innumerables secretos, que constantemente encubre cosas, entonces tendría toda la razón. Soy una de las muchas personas que contratan para limpiar sus errores. No estoy del todo seguro de por qué me eligieron, en realidad no hay mucho de especial en mí, pero tal vez es exactamente por eso que me eligieron. Ya era un solitario, y no voy a curar el cáncer, ni a crear la próxima arma de destrucción masiva, así que soy fácilmente desechable. Se acercaron a mí un día después de terminar mi turno en un local de comida rápida. No estoy seguro de que tuviera muchas opciones, pero mi vida era tan aburrida que estaba listo para cualquier tipo de cambio de todos modos. Los hombres que vinieron a mi puerta ni siquiera me dijeron qué iba a hacer, simplemente que si quería ayudar a mi país, les siguiera. No miré atrás ni una sola vez, y por muy extraña que se haya vuelto mi vida, todavía no me arrepiento. El siguiente año de mi vida sería agotador. Me sometieron a un entrenamiento físico y mental extremo. Aprendí cosas que creía que solo existían en las películas. No estoy seguro de lo que me habría pasado si hubiera suspendido el entrenamiento, pero no puedo imaginar que me hubieran dejado volver a mi vida normal. Ni una sola vez mencionaron para qué me estaba formando durante ese año, ni siquiera hasta que me gradué. Tras obtener el sello de aprobación de los superiores, me llevaron a una pequeña sala con trajes negros y me informaron finalmente de lo que iba a hacer. Mi nuevo trabajo consistiría en buscar experimentos fallidos y otras rarezas que el gobierno no había podido contener. No todos los trabajos serían iguales, algunos serían relativamente fáciles, mientras que otros serían casi imposibles. La mayoría de las misiones tendrían la opción de traer al objetivo vivo o muerto, pero, por supuesto, sería preferible cogerlo siempre vivo para seguir experimentando. Mi primera misión estaría en el lado fácil. Nombre en clave: el hombre de los helados. El hombre de los helados, como la mayoría de los experimentos fallidos, fue en algún momento un humano. Todavía tiene el aspecto de uno, el típico conductor de camión de helados, pero esencialmente es un robot, solo preocupado por hacer su trabajo. Entonces, ¿qué tiene de especial el hombre de los helados? Bueno, nunca me dicen el porqué de las criaturas que cazo, pero siempre me hago mis propias ideas. El camión del heladero es realmente la parte especial. La música que sale de las bocinas funciona casi como un imán humano, atrae a cualquiera que esté a distancia de oír para que se acerque al camión. Una vez que te acercas al camión, bueno, compras helado. He oído que el helado sabe delicioso, pero por supuesto nunca lo sabrás con certeza, porque el helado hace que cualquiera que lo coma, entre básicamente en un estado de fuga. Durante las siguientes 12 horas después de consumir el helado, seguirás tu día como lo haces normalmente, pero no recordarás nada al día siguiente. Estoy seguro de que puedes ver por qué esto sería un activo valioso para el gobierno. Por desgracia, los científicos encargados de probar al heladero lo subestimaron un poco. Antes de que se dieran cuenta, se habían despertado 12 horas después preguntándose dónde había ido su sujeto de pruebas. Estoy seguro de que me dieron esta simple tarea como una especie de prueba. Me dieron un par de tapones para los oídos mejorados para bloquear el ruido, y me enviaron de camino a la última ubicación conocida del heladero. No era difícil de encontrar, solo tenía que seguir la masa de vehículos que se habían alineado para conseguir su dulce bocado. Dejé que sirviera a todo el mundo en la zona, me facilitaría mucho el trabajo de llevarlos si nadie lo recordaba. Después de que todos tuvieran su helado, me puse en fila yo mismo. Intentó servirme, pero en su lugar metí la mano en el camión, y le inyecté un tranquilizante. Puede que ahora solo sea una cáscara de persona, pero no es inmune a la medicación a la antigua. Lo até y enganché su camión a mi vehículo. Lo dejé en la instalación gubernamental más cercana, y esperé mi próximo objetivo. Como dije, esta iba a ser una de las misiones más fáciles, la siguiente no sería tan sencilla. Nombre en clave: el Diple. A diferencia del hombre de los helados, el desgarrador era todavía mayormente humano.
No había perdido sus emociones, ni se había convertido en un zombi descerebrado, y quizás ese era el problema. Mediante una intensa experimentación, el desgarrador había adquirido la capacidad de crear un intenso terremoto concentrado. Había colapsado la instalación en la que estaba almacenado. La principal preocupación con el desgarrador era su peligro para los demás a su alrededor. Si utilizaba su habilidad en una zona muy poblada, se podían perder innumerables vidas. Este fue uno de los pocos casos en los que se me aconsejó no traer al objetivo con vida. Una vez más, siento que esta misión era una prueba, solo que un tipo diferente de prueba. El gobierno quería ver si mataría por ello sin dudarlo, y es posible que si lo hiciera, entonces no habría realmente ninguna escapatoria para mí. Pero eso estaba bien, no tenía intención de irme. El Liple era un poco más difícil de encontrar, sobre todo porque no intentaba atraer la atención de todos los que le rodeaban, pero si el gobierno te quiere, te encontrará. Se había trasladado a una pequeña ciudad, había cambiado su nombre, su cara, todo en un intento de escapar. Casi me sentí mal por el tipo, dudo que se haya prestado a ser un conejillo de indias para el gobierno, y ahora solo lo que quería era una vida normal. Una vez que encontré el pueblo en el que se alojaba, me aseguré de mantener las distancias, no quería que se me echara encima. Confirmé que era mi objetivo recogiendo algunas muestras de ADN de su basura, inmediatamente solo quedaba acabar con él. No quería matarlo, pero no disponía de muchas opciones. Los científicos que lo habían creado aún no estaban seguros del alcance de sus poderes, ni de su capacidad para controlarlos. Si lo hubiera traído vivo, no se sabe si el gobierno tiene una instalación capaz de retenerlo. Hice lo que me pareció mejor. Después de que volviera a casa, una noche puse una bala entre los ojos de Deriple. No fue una buena sensación, pero seguí convenciéndome de que era necesario. Dejé su cuerpo y me dieron las gracias por mis servicios. A partir de aquí tampoco sería más fácil. Mi siguiente objetivo. Nombre en clave, Ghoul. Este era realmente un monstruo. No estoy seguro de lo que el gobierno estaba tratando de crear en Ghoul, pero no creo que hayan conseguido lo que querían. Ghoul tiene fuerza y velocidad mejoradas, pero con un pequeño problema: come humanos. ¿Quién sabe? Tal vez eso es exactamente lo que el gobierno quería. Como puedes imaginar, Ghoul encontró una manera de escapar. Después de un tiempo, uno pensaría que estos científicos del gobierno mejorarían en la contención de sus experimentos, pero no parece ser el caso. Esta misión podría no haber sido tan mala, pero me dieron órdenes estrictas de que Ghoul debía ser traído vivo. Todas mis armas letales fueron despojadas y sustituidas por tranquilizantes lo suficientemente fuertes como para derribar a un rinoceronte. Solicité tener un compañero para esta tarea, pero por supuesto se me negó rápidamente. Ghoul se había instalado en un bosque, lo cual no habría sido tan malo si no fuera porque este bosque tenía una ruta de senderismo muy popular. Siempre había habido habituales desapariciones en el bosque, muchas de ellas atribuidas a suicidios, pero desde que Ghoul había escapado, ese número se había ampliado significativamente. El gobierno me hizo un favor, y consiguió cerrar el sendero durante el fin de semana, así que solo seríamos Ghoul y yo, y no tendría que preocuparme de que nadie se interpusiera en el camino. Siempre había querido salir de excursión, pero esto no era exactamente lo que había imaginado. Me adentré en el bosque en busca de señales de su nido. Me había asegurado de no lavarme en toda la semana para prepararme. Si él venía a mí, me facilitaba el trabajo de arrastrarlo de vuelta a mi vehículo, y estoy seguro de que al final tendría hambre. Después de una hora de seguir marcas y huellas, que supuse debían pertenecer a Ghoul, comencé a encontrar huesos humanos. Así que me estaba acercando. Seguí el camino durante unos minutos más antes de empezar a escuchar ruidos. Parece que mi cita había llegado. Oí cómo se agitaban las ramas de los árboles, mientras él se acercaba. Al cabo de unos instantes estaba de pie sobre un gran árbol justo delante de mí. Me miró desde arriba, analizándome. En realidad no era tan grande, tal vez 1,70 m con una complexión media, pero las apariencias engañan. Su piel era de un amarillo enfermizo y su pelo había empezado a retroceder como si fuera un anciano, pero era claramente mucho más joven. Sus ojos eran de un blanco puro, que ya no contenía nada más.
Tras una breve mirada, saltó. Había unos buenos 15 metros entre nosotros, así que pensé que tendría unos segundos para prepararme, pero me equivoqué. Como si fuera un personaje de videojuego, se elevó desde el árbol y aterrizó directamente sobre mí. Tuve el tiempo justo para sacar un tranquilizante y clavarlo en su costado, pero no fue suficiente. A pesar de la fuerza del tranquilizante, parecía no estar afectado. Se encogió de hombros y procedió a arrancarme un trozo de carne del hombro. Me quedé indefenso a la vez que empezaba a masticar mi carne, sabía que no tardaría en volver a por la segunda. Me esforcé por sacar otro tranquilizante, y logré sacar otro justo antes de que empezara a arremeter contra mí, para morderme de nuevo. Le clavé el segundo tranquilizante directamente en el cuello, sentí que sus dientes empezaban a clavarse en el mío, pero antes de que lo mordiera, se desmayó. Dejé escapar el mayor suspiro de alivio de mi vida y le aparté de mí. Le coloqué las ataduras especiales que me habían dado para él, asegurándome de que el bozal que me habían dado estaba muy apretado. No estaba seguro de cuánto durarían los tranquilizantes, pero con suerte el tiempo suficiente para que pudiera entregar a este monstruo. A pesar de perder un trozo de mi hombro, había escapado con vida. Este era solo un monstruo que la ciencia había creado, solo podía imaginar lo que me depararía el futuro. A continuación de entregar a Ghoul, informé a los superiores de que necesitaría al menos un mes de descanso, y sabiendo por lo que me habían hecho pasar, me lo concedieron. En todo caso, les impresionó que hubiera vuelto casi entero. Esos fueron algunos de mis objetivos, tengo muchas más historias que contar, pero eso tendrá que esperar. Acabo de recibir mi próxima misión, y debo comenzar los preparativos. Si sobrevivo, me aseguraré de publicar más. Así que, nos vemos pronto, espero. Estoy de vuelta, y esta vez de una pieza. Antes de hablar de más objetivos, voy a abordar algunas preocupaciones de mi última publicación. Muchos de ustedes estaban preocupados por la mordida que sufrí de Ghoul. Hasta donde yo sé no he contraído nada. Me dijeron que no debería ser contagioso, pero les hice hacer pruebas a pesar de todo, y todas ellas salieron negativas. Me dieron unas pastillas especiales, pero me dijeron que eran para acelerar la recuperación de mi hombro. No me sorprendería que me estuvieran ocultando algo. Solo espero que si empiezo a desear carne humana, todavía tenga la suficiente fortaleza mental para apretar el gatillo por última vez. Otra cosa que quería abordar es para quién trabajo. Solo me he referido a mi jefe como el gobierno, y eso es simplemente porque no tengo ni idea de qué rama se trata. Es posible que no sea el gobierno, pero lo dudo, está demasiado arraigado como para no serlo. Podría ser la CIA, pero no estoy seguro. Las únicas preguntas que hago son las que, con suerte, me mantendrán vivo más tiempo. Ahora, hablemos de algunas otras de mis asignaciones. Después de mi mes de descanso de Ghoul, me dieron una misión más fácil para facilitar mi vuelta a las cosas. Nombre en clave, Romeo. Romeo estaba hecho para ser una preciosidad, y lo era. Era un verdadero Adonis en todo el sentido de la palabra. Romeo hace que la estatua de David parezca fea en comparación. Por lo que sé, fue diseñado para cautivar a las mujeres, probablemente a las diplomáticas extranjeras, pero en lugar de eso, cautiva a cualquiera y a todo el mundo. Así es como fue capaz de encantar para salir de su celda. Sin embargo, Romeo no es un peligro para nadie, excepto para él mismo, si se encuentra en manos de una esposa enfadada, pero estoy seguro de que también podría salir de esa situación. Encontrar a Romeo fue fácil, pero la parte difícil sería extraerlo. Siempre estaba rodeado de una multitud, casi como una secta. Si había una fiesta de alto nivel, Romeo estaría allí, y nunca volvería a su habitación con menos de 10 personas siguiéndole. Necesitaría un buen plan para separarlo de su séquito. Decidí asistir a una de sus fiestas, solo para poder tener mejor visión de la situación. Era crucial que encontrara cualquier hueco que pudiera tener. Sin embargo, lo que no esperaba era que Romeo se acercara a mí. Buenas noches, Messier, no creo que nos hayamos conocido antes, yo soy Romeo, ¿y usted? Messier, ¿era eso francés? Creo que casi vomito en mi boca. Supongo que debería haber esperado esto, después de todo tiene un gran ego. Sin embargo,
Fue bueno ver que su seducción no funcionaba en mí, no estoy del todo seguro de por qué, pero creo que puede tener algo que ver con mi disgusto por lo perfecto que es. Oh, soy James. Soy un poco nuevo aquí. Encantado de conocerte, Romeo. Logré responder. James, qué nombre tan fabuloso, pero solo has estado en una fiesta. Inaceptable, ven conmigo, mis amigos y yo estamos a punto de regresar a mi finca, te mostraré las mejores partes de esta ciudad. ¿Es una referencia sexual? En cualquier caso, esto estaba yendo mucho mejor de lo esperado, estaba entrando en contacto directo con mi objetivo. Si iba a su casa, tal vez podría esperar a que todos los demás se durmieran, y escabullirme con Romeo antes de que alguien lo supiera. No sé, acabamos de conocernos, no quisiera imponerme de esa manera. Dije, tratando de hacerme el duro. No, insisto, debes hacerlo. Samantha, acompaña a mi amigo James, y guíalo hasta mi casa. Estaré allí en breve, hay alguien a quien debo ver primero. Contestó Romeo mientras señalaba a una de las mujeres de su grupo. Efectivamente, Samantha me guió hasta la casa de Romeo. Yo ya sabía dónde vivía, por supuesto, pero tuve que hacerme el tonto. La finca de Romeo era una auténtica mansión, con una estética que haría pensar que alguien había diseñado la casa en el juego Los Sims. Me acompañaron al interior, el resto del séquito de Romeo llegaría poco después. Me ofrecieron un whisky que, al parecer, había envejecido más de 100 años, no soy muy bebedor, pero lo acepté de todos modos. Romeo llegó una hora más tarde, elegantemente tarde a su propia fiesta. Una vez que llegó, se acercó inmediatamente a mí. James, sígueme, hay algo que debo mostrarte. Me dijo. No dudé en seguirle, esta era mi oportunidad de encontrarme a solas con él. Podía tranquilizarlo y seguir mi camino antes de que alguien supiera algo. Me condujo a una habitación al otro lado de la casa, la habitación era extraña, algo que no esperaba. Las paredes estaban cubiertas de fotos, de hombres y mujeres, cada una era de una persona diferente, creo que incluso me fijé en algunas de su grupo. ¿Qué es esto? Dije sin siquiera pensarlo. Estas son todas las personas que he conquistado, y tú eres la siguiente. Por favor, quítate la ropa. Romeo dijo esto mientras me daba la espalda y empezaba a quitarse su propia ropa. Casi me sentí obligado a quitarme la ropa, sus palabras tenían tanta fuerza, pero pude aguantar. En cambio, me acerqué a él y le hundí el tranquilizante en el cuello. Me aseguré de ponerle cinta adhesiva en la boca, ya había escuchado suficientes palabras suyas por una noche. Romeo era mucho más grande que yo, así que fue un gran esfuerzo arrastrarlo por la ventana y llevarlo hasta mi vehículo. Pero logré hacerlo, antes de que alguien sospechara. Supongo que sus amigos simplemente pensaron que se estaba tomando su tiempo para conquistarme. Lo dejé, y me aseguré de lavarme muy bien esa noche. Mi experiencia con Romeo casi me hizo perder mi cita con Con, casi. Mi siguiente tarea sería otra divertida. Nombre en clave, Con. ¿Qué sucede cuando se empalma el ADN humano con el ADN del gorila? Bueno, aparentemente obtienes a Con. Personalmente, habría preferido el nombre de César en referencia al planeta de los simios, pero supongo que no es un gorila, y no puedo elegir los nombres de todos modos. Con es esencialmente una versión más pequeña de Bigfoot, y antes de que preguntes si Bigfoot existe, tengo que decir que no lo sé, todavía no me han encargado que lo cace. Con sería una tarea de matar. No hay garantía de que los tranquilizantes funcionen, y si lo hacen, ¿por cuánto tiempo? Por no mencionar que había matado a 2 científicos durante su huida, así que no les preocupaba demasiado que volviera vivo, solo querían diseccionar lo que quedaba de él. Me dieron parámetros específicos como evitar la cabeza si era posible, sobre todo querían examinar el cerebro, y eso no sería posible si lo salpicaba todo en el suelo. Otro asunto al que me enfrenté, fue mi experiencia con las armas de largo alcance. Había sido parte de mi entrenamiento, por supuesto, y había superado lo básico, pero eso era todo. De todos modos, me habían dicho que la mayoría de mis misiones serían de cerca, así que no era tan importante. Bueno, ahora empezaba a parecer importante. Al igual que Ghoul,
Con se había instalado en una zona boscosa, pero como su dieta no consistía en carne humana, había elegido una zona mucho más apartada. No creo que Con quisiera realmente hacer daño a nadie. Podría haber vivido su vida en estos bosques sin molestar a nadie, pero eso no era lo que quería el gobierno. Mis superiores me informaron de que ya habían hecho barridos aéreos de la zona, y pudieron decirme exactamente dónde estaba la cueva en la que se encontraba. Por supuesto, ellos habían hecho la parte fácil, y yo tendría que hacer todo el trabajo sucio sobre el terreno. Me dirigí a un punto de observación con vistas a la cueva y preparé el rifle de francotirador que me habían proporcionado. Ahora solo tenía que esperar. Al cabo de unas horas, Con hizo finalmente su aparición. Salió de la cueva y empezó a estirar sus extremidades, como hacemos la mayoría de nosotros al despertarnos. Apoyé el rifle y apunté la mira sobre el lugar donde suponía que estaba su corazón, y apreté el gatillo. Fallé. No había tenido en cuenta que el viento se había levantado desde que empecé a esperar, y la bala se había desviado a la derecha de Con, golpeando la roca de la cueva. Empero, Con no se movió. En cambio, se limitó a dirigir su mirada hacia mí, con ojos demasiado humanos. No trató de escapar, sabía que yo acabaría viniendo, y si no era yo, sería otra persona. Con había aceptado su destino. Había matado al desgarrador, por supuesto, pero eso era diferente, lo había hecho mientras estaba dormido, no tenía que ver la mirada en sus ojos antes de morir. Casi deseaba que Con hubiera sido un monstruo como Ghoul, así no tendría que sentirme mal por acabar con él. Con una leve vacilación volví a cargar mi arma, apunté teniendo en cuenta el viento ahora, y disparé una vez más. Un tiro al blanco. Con cayó al instante. Me acerqué para confirmar que estaba muerto, y por suerte, lo estaba, no tendría que sufrir más. Con pesaba demasiado como para arrastrarlo yo solo. En su lugar encendí una bengala que me habían dado para este instante, y me esperé a que el equipo aéreo viniera a recogerlo. Estar sentado junto al cuerpo sin vida de Con, me hizo empezar a cuestionar mi línea de trabajo. Nunca me había sentido tan disgustado conmigo mismo, pero sabía que no había salida para mí. Ya estoy demasiado metido. Tal vez el gobierno haya creado otro monstruo en mí, y algún día tendrán que acabar conmigo también. Pero por ahora sigo haciendo su trabajo sucio. Si me disculpan, escribir sobre Con me ha bajado el ánimo. Volveré, y me aseguraré de incluir una de mis tareas más emocionantes la próxima vez, pero creo que necesito acostarme un poco. Hasta la próxima vez.